Comenzamos con la portada del País, que trae el titular: si ganamos el 27 de septiembre empezará la independencia. ¿Pero qué titular? Empieza, es que tiene importancia, muchas columnas, pocas columnas. Es un titular a dos columnas, bien, en la portada del País, y luego en páginas interiores. De acuerdo, ¿y qué dice la portada, los titulares? Dice: Oriol Junqueras, líder de Esquerra Republicana. Son palabras suyas, que dice: si ganamos el 27 de septiembre empezará la independencia. Muy bien. En páginas interiores... ¿No tiene más titulares? En portada no aparece más titular, don Antonio. En portada no. Nos vamos a la página 10, donde continúa. Oriol Junqueras, presidente de RC, y dice: el pacto con CiU será de mínimos. Si Esquerra gana, iremos más allá. Mas cumplirá su palabra y dará explicaciones por el caso Pujol. Y también dice que si fuera español, vería con simpatía un cambio del PP a Podemos. Otro titular más abajo, en la misma página, dice que el acuerdo entre el presidente y Esquerra despierta críticas en las bases de la ANC. Pues vamos a comentar, porque la noticia no es un hecho, sino una declaración de intenciones del principal jefe político de la independencia catalana, que es Oriol Junqueras, el jefe, el director del partido Esquerra Republicana. Veamos. Lo que dice no es una noticia aislada, sino una entrevista bastante interesante que le hace un periodista del País. Y es interesante lo que diga, porque dice que si las elecciones del 23 de septiembre, sin esas elecciones autonómicas, dice que serán de carácter constituyente para elaborar, atención, las autonómicas serán de carácter constituyente para elaborar una constitución de independencia, pero solamente habrá un referéndum posterior para ratificar la constitución, pero nunca un referéndum sobre la independencia, porque esa independencia ya estará hecha si hay mayoría parlamentaria de las fuerzas soberanistas el 23 de septiembre. Parece claro, ya veremos que no es tan claro lo que él dice, porque el lenguaje de los separatistas y de los independentistas siempre es confuso. Pero veamos, ¿qué significa que está anunciando si ganamos el 27 de septiembre empezará la independencia? ¿Qué significa eso? ¿Significa que está anunciando un futuro delito? ¿Está diciendo que el 28 de septiembre habrán cometido todos los separatistas un delito de qué? ¿De rebelión? No, porque no habrá empleo de la fuerza. Entonces, ¿qué? ¿Será un delito de sedición? Pero es que es posible, pero ¿no ven ustedes que lo que hoy ya está sucediendo en Cataluña y ha sucedido en los 2 últimos años son delitos claros políticos contra el orden constitucional y contra el orden público? Que el Código Penal, aunque pone títulos distintos, delitos contra la Constitución, en los que incluye la rebelión, que requiere para que sea tal el empleo de la violencia o de la fuerza bruta, y otro título ya no habla de delitos contra la Constitución, sino contra el orden público. Y en ese regula no la rebelión, sino la sedición, para la cual también puede haber empleo de la fuerza, pero no necesariamente. Puede haber sedición si lo que se denomina como hecho ilícito se hace fuera de los cauces legales españoles, como es natural, de España, las leyes generales, no las autonómicas. Bien, vamos a situar en ese contexto qué significan las palabras de Esquerra Republicana. Veamos, en la página 10 del País, la tengo que tener presente porque quiero ser muy preciso. Todo el que me conoce sabe que no me guío jamás en procesos de intenciones. Para mí lo que cuenta es la realidad. Y desde luego, los delitos de sedición por intenciones, pues no lo conozco. Otra cosa es que se manifieste en forma pública un alzamiento. Pero es que la rebelión también es un alzamiento. Lo mismo, público, igual. La diferencia es que en uno lo decisivo es el empleo de la violencia y en la sedición lo decisivo en la forma de manifestarse es el tumulto, pero no en el sentido de desorden, sino de que muchas personas, mucha gente, multitud, porque así lo tiene interpretado reiteradamente la jurisprudencia. Luego, si nadie ve ni admite a trámite delito de sedición, no es por la palabra tumulto, porque la palabra tumulto está resuelta, ni tampoco por la palabra alzamiento, porque una rebelión también es un alzamiento público, porque alzamiento puede ser sinónimo de sublevación, claro que lo es, y de rebelión también sin fuerza, pero es una alteración, una subversión del orden
que en el caso de la rebelión requiere la fuerza y en la sedición no. Pero sigue siendo un delito político que atenta, aunque diga orden público, vamos a ver. ¿Es que el orden público no implica una violación de la Constitución? ¿Acaso una alteración grave, importante, definitiva, seria del orden público no es un atentado directo a la Constitución? ¿Es que acaso el orden público es algo que depende del Ministerio del Interior? Pero es que orden público significa orden callejero, pero si eso no lo ha significado nunca, sobre todo desde Napoleón, ya lo he repetido aquí muchas veces, que la expresión orden público sustituye en todo el mundo europeo, a partir de Napoleón, la tradicional expresión espíritu público. Luego, orden público es el equivalente a lo que se decía antes, que era espíritu público. Claro, y cuando se decía espíritu público, es que no había constituciones, porque el espíritu público sería de fantasmas. Pues el espíritu no es fantasmagoría. El espíritu, una vez que hay constituciones, significa contra el espíritu de la Constitución. Ese es el orden público, la interpretación estricta, severa, rigurosa, científica, de lo que hoy significa orden público, según la tradición de que aparece cuando se emplea orden público en lugar de espíritu público. Muy bien, sigamos. Las declaraciones de este señor, Oriol Junqueras, que por otra parte tiene cara de honesto y de tonto, lo cual no es infrecuente. Es bastante frecuente que haya muchos tontos honrados. Y sobre todo en España, donde parece que es una de las condiciones de la listeza es la corrupción. Toda la clase política está corrompida. Pues parece que este Oriol Junqueras no está corrompido, sino que está ayudando a la corrupción de Chiu, de Arturo Mas. Pero eso es honrado, es honesto. Él no comete ningún acto ilícito, apoya a los corruptos, defiende la corrupción de Chiu. Y entre otras cosas dice que Arturo Mas cumplirá con su palabra y que irá algún día al Parlamento para declarar sobre la investigación iniciada en el Parlamento respecto de la corrupción de Pujol y su familia. Pero él dice, ahora no, porque no debe declarar ante una simple comisión parlamentaria, sino que tiene que ir a declarar cuando haya una investigación sobre las instituciones, sobre la comisión institucional. Ahí dirá, no se sabe cuándo, en las calendas griegas, dice, y cumplirá con su palabra de declarar no en contra de Pujol, sino de declarar a favor de Pujol diciendo que no está corrompido. Ya veremos hoy mismo cómo continúan las noticias sobre la corrupción de la familia Pujol. Pero volviendo al tema de la independencia, que es el primer tema que quiero tratar hoy, Junqueras merece la pena que haga un resumen estricto de cuál es su estrategia, para que veamos si esa estrategia que conduce a que el día 28 de septiembre, es decir, después de haber celebrado las elecciones municipales en mayo, luego el 27 de septiembre se celebran las autonómicas, como acaba de verse lo que he dicho hasta ahora. Y Junqueras dice que si ganan las elecciones, inmediatamente comienza la independencia. ¿De qué manera? ¿Cómo dice si Esquerra gana iremos más allá? ¿Más allá de qué? Pero como el pacto con Chiu dice que es de mínimos, dice Junqueras, no sabemos qué mínimo. Si Esquerra gana iremos más allá. Vamos a ver en el contenido de la entrevista qué significa ir más allá. Veamos. Primero, declaración. Voy por orden, no sistemático, sino por orden de las preguntas que el periodista le hace. Uno, le pregunta el periodista, ¿qué pasa el 28 de septiembre si hay mayoría de Chiu y Esquerra Republicana? Se entiende que quiere decir qué pasará. Sí. De momento aprovecho, como en el país redactan peor que en ningún periódico. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa el 28? ¿Cómo que será? ¿Qué pasará? ¿Cómo que qué pasa? Bueno, y contesta el jefe de Esquerra Republicana. Dice, pues dependerá de la proporción que tengan los partidos de Esquerra y Chiu, CUB, etcétera, dependerá de la proporción y Esquerra Republicana que tengan esos partidos. Habrá un acuerdo de mínimos. ¿Pero cómo? ¿Un acuerdo de mínimos? Después de las elecciones, ¿un acuerdo de mínimos? ¿Pero de mínimos sobre qué? Está como Podemos, que no se define. Bueno, vamos a ver si se define o no. Habrá un acuerdo de mínimos, pero si Esquerra Republicana gana con mayoría, iremos más allá. ¿Y más allá de qué? Pues de los mínimos. Pero si no he dicho los mínimos, ya veremos. Está en el lenguaje de Podemos. Bien. Y dice que irá más allá porque así lo han querido los ciudadanos. Porque así lo han querido los ciudadanos. No, no es verdad. Primera frase, falsa. Los ciudadanos no quieren nada. Los ciudadanos quieren votar aquello que se les pone por delante.
¿Y qué se le han puesto por delante? Unas elecciones autonómicas. Entonces, los ciudadanos no quieren que unas elecciones autonómicas sirvan para declarar la independencia de Cataluña. Por tanto, ¿cómo sabe él que cada votante, supongamos que tiene mayoría absoluta? Muy bien, ¿cómo averigua que lo que quieren los ciudadanos al votar con mayoría absoluta a Esquerra Republicana solo, por ejemplo, ni Chiu ni nada? Él tiene mayoría absoluta. ¿Por qué sabe que los ciudadanos han querido que vaya más allá de lo que significan unas elecciones autonómicas? ¿Cómo lo averigua? Ah, no, él dice que así lo han querido. Ah, no, así lo han querido él. Los ciudadanos no se sabe, a lo mejor han querido más que él. A lo mejor no solo han querido la independencia de Cataluña, a lo mejor han querido que se apodere Cataluña de Valencia y Baleares, y a lo mejor del sur de los Pirineos de Perpiñán, a lo mejor también. ¿Qué sabe lo que han querido los ciudadanos? Si no ha habido elecciones para que los ciudadanos digan lo que piensan, sino para que voten, nada más. ¿Y a quién? A un partido. Bueno, estos son las mentiras y los absurdos que hacen los políticos cuando interpretan las elecciones. No es solo él, cuidado, que eso le pasa también al PP y al PSOE, que siempre están diciendo lo han querido los ciudadanos. Una de las cosas más ridículas es cuando salen en las elecciones ninguna mayoría absoluta, sino que se gana uno por mayoría simple y dicen todo, así lo han querido los ciudadanos. ¿Cómo? Dice, sí, los ciudadanos han querido que nadie tenga mayoría absoluta y se han puesto de acuerdo previamente, se han llamado por teléfono, no se sabe cómo, y han dicho, oye, yo voy a votar, pero no voten más, que a lo mejor tiene mayoría absoluta, y se ponen de acuerdo para que los ciudadanos decidan que no haya mayoría absoluta. Eso lo deciden los ciudadanos antes de votar y saben de antemano lo que cada uno tiene que hacer para que no haya mayoría absoluta. Ese absurdo metafísico está todos los días en la prensa española. Todos los partidos dicen, así lo quieren los ciudadanos, que no haya mayoría absoluta. ¿Os dais cuenta qué horror es la política española? Los periódicos, los catedráticos, pues eso lo dice todo el mundo, sea inteligente o tonto. Bueno, tontos políticos son todos, porque inteligente político nadie con un dedo en la frente puede decir, así lo han querido los ciudadanos. No, así no lo han querido. Ese es el resultado de la diversidad de partidos que hay en España. El resultado es que unos votan más, otros menos, y nadie deduce de las encuestas cuál es la intención del conjunto de ciudadanos. Las encuestas son individuales, se llama por teléfono, y ese no vota para que haya mayoría absoluta, ni para que haya mayoría relativa. Eso es mentira, absurdo y tan ridículo como los viajes de Gulliver, los sistemas que había de gobierno en los que se encontraba. Eso es ridículo, y sin embargo en ese ridículo incluyen catedráticos, intelectuales, periodistas, todos dicen lo que el pueblo quiere. ¿El pueblo quiere mayoría absoluta? Eso es mentira. El pueblo, si sale una mayoría absoluta, estará encantado los que lo han votado. Hemos ganado. Pero en realidad es lo que dijo Pío Cabanillas, padre, cuando era ministro, y hubo unas elecciones y preguntó, dice, ¿quiénes hemos ganado? Esa es la verdad. Era un cínico, pero dijo la verdad. ¿Quiénes hemos ganado? Bien, sigo. Eso en cuanto a la frase que así lo han querido los ciudadanos. Esa mentira que justificaría, según él, que los ciudadanos han querido que en una elección autonómica el que saque mayoría puede declarar inmediatamente, el día 28, declararse independiente de España. Así que las elecciones autonómicas no son españolas, porque tienen que ser internacionales o tienen que ser extraespañolas, porque si una elección española vota, es que el que vota ha aceptado la legislación española, ha aceptado la finalidad de esas elecciones autonómicas. Y nadie puede deducir que los ciudadanos han querido utilizar esas elecciones autonómicas para declarar la independencia. Eso es mentira, lisa y llanamente. ¿Y qué demuestra? Que cuanto más sincero, que lo es, este señor que se llama Oriol Junqueras, ¿qué significan esas palabras? Que como es sincero, es mucho más idiota de lo que parece, es más imbécil, es que se lo cree. No es una persona, no digo científico de la política, es que ni siquiera sabe lo que es una elección, es que no sabe qué juego hay entre la voluntad del elector y la voluntad del elegido. Es que no sabe que todo eso está sobreentendido y que sería un delito gravísimo, esté o no penado. Esa es otra cuestión, porque los códigos penales son, atención señores que me oís, todo código penal es un código político. Entonces no nos extrañemos que los jueces y los altos tribunales opongan resistencia a admitir lo que está pasando en Cataluña por parte de lo que se llaman soberanistas como un gravísimo delito de sedición. ¿Por qué la prensa nadie habla de ello? Porque quieren respetar. ¿Qué respetan?
que los delitos contra el orden público, porque lo diga el anuncio, no el desarrollo, un título que podía llamarse delitos contra el orden divino. Bueno, pues bien, un título basta para decir no, los delitos contra el orden constitucional incluyen la independencia de una región. Por tanto, fuera de esos delitos no puede haber otro. Y como la rebelión requiere que haya fuerza, aquí está el premio. Ahora ya aparece todo, perdonad la palmada, pero es que estoy hablando como si me estuvierais viendo. De manera que ahora aparece claro, la Constitución está concebida para que el País Vasco nunca tenga la independencia y Cataluña sí. ¿Es un castigo a los vascos por haber inventado a ETA? ¿Es un premio a Cataluña porque hasta ahora no han empleado el terrorismo como vía de la independencia? Eso parece si se lee la Constitución. Porque la independencia de una región española es delito, siempre que haya violencia. Pero si no hay violencia, ¿dónde está? Buscar la sedición, encontrar ahí, a ver si hay alguna palabra que se refiera al delito de secesión. ¿No es acaso la secesión de Cataluña de España lo que persiguen hasta la saciedad repetida millones de veces por todos los separatistas? ¿No lo están diciendo todos los días, incluso los periódicos? Pues resulta que como en Cataluña no hay violencia, entendiendo por violencia, claro, la física, las muertes o la herida, el asesinato, la sangre, como no la hay, pues no hay delito ninguno. La secesión de Cataluña no es delito de sedición, según lo que interpretan los jueces, los abogados, los periódicos. Es decir, que están interpretando que si no hay violencia por la fuerza, es más, en el País Vasco no puede haber independencia porque ha habido violencia en el pasado, pero eso sigue siendo vigente en el presente, porque ya nadie habla que en el País Vasco el final del plan Ibarretxe era porque había violencia. Pero si no hay ETA, claro que ya lo dijeron los señoritos de la patria, Cebrián, Pedro J., etcétera, cuando dijeron que en otra plataforma, en otro escenario, sí se puede negociar sobre la independencia. En un escenario de paz, sí. Pues esto es lo que están planteando ahora, Oriol, con una diferencia. Que ahora han dado marcha atrás y ya no quieren en otro escenario, sino que en el escenario previsto de las elecciones, ahí lo van a utilizar, ese escenario de las autonómicas, que no tienen nada que ver con la independencia, lo van a utilizar para que si ganan los soberanistas, declarar la independencia. Es tan brutal, es tan fuerte lo que está diciendo este hombre honesto, idiota, porque es tan idiota como honesto, no. Es que es idiotamente honesto. Porque ¿para qué es honesto pensando así? ¿Que robe como Pujol? No, él cree que tiene más fuerza que Pujol porque él no roba y al parecer yo le veo la cara, es tan tonto que estoy seguro que es honesto. Es que la prueba de su honestidad está en su imbecilidad. Vamos a seguir. ¿Queréis que lo demuestre cómo es un pobre imbécil? Vamos a seguir con su entrevista. Yo para juzgar a una persona no tengo juicios de valor previos. Me dan los juicios de valor de su idiotez, sus propias palabras. Lo último que hemos hablado es que si gana RC con mayoría, irá más allá de las elecciones autonómicas, porque así lo habrán querido los ciudadanos. He criticado el absurdo, la imbecilidad de cómo puede saber lo que quieren los ciudadanos en una autonómica, ni en ninguna otra elecciones. Seguimos. Dice que será un programa mínimo el que aplicará y dice, ¿qué punto habrá de acuerdo entre Esquerra Republicana si aplica el programa, suponemos, incluir la independencia, si lo aplica con la máxima claridad y rigor? ¿Sobre qué punto? Y contesta, queremos que se plantee que esas elecciones son unas elecciones constituyentes. Amigo, esto sí que es importante. Queremos, y querer es poder, ¿no? Eso es lo que está diciendo. Ya que si quiere, como queremos, que se plantee que son unas elecciones constituyentes, como queremos es Podemos, pues como Podemos, pues ya sabemos que las elecciones no serán autonómicas, porque unas elecciones autonómicas no pueden ser constituyentes porque se celebran en cumplimiento de un mandato de la Constitución actual, en la cual dice cuál es la función de las autonómicas, que no se refieren al Estado, ni a nada que tenga relación directa con el Estado, sino al régimen interno de la autonomía, con arreglo a las competencias que tengan las autonomías delegadas por el Estado español. ¿Está claro? Pues no, nada de eso está claro. Este hombre, este prodigioso talento negativo, claro, digo talento negativo porque ahora cuando se habla de crecimiento, no es crecimiento ya ni cero, es crecimiento negativo, lo sabéis, ¿verdad? Sí, es así. Y que cuando no hay inflación, se dice que hay inflación negativa, no se dice deflación.
Pues este talento negativo, para no decir idiota, claro, es el lenguaje que se emplea hoy. Pues yo también, como soy moderno, o me gusta tanto la modernidad, que voy a emplear un lenguaje para que yo no parezca un anticuado, que tengo leyes morales, qué tonterías digo. Por Dios, eso está superado. Eso igual que está superado la interpretación de los sueños, igual que está superado la diferencia entre derecha e izquierda, como dice el otro, que no tiene cara de tonto. Ese es un listo idiota, ese no es un tonto idiota. Pues bien, cuando le preguntan esto, dice, ¿sobre qué puntos irá más allá? Y dice, pues queremos que se plantee que son unas elecciones constituyentes para elaborar la Constitución de la República Catalana. Queremos, ¿y cómo el queremos se transforma no solo en Podemos, sino en el hecho consecuente a ese poder? ¿Cómo puede transformar las elecciones autonómicas en unas elecciones constituyentes? Pues eso es lo que dice, para que elaboren la Constitución de la República Catalana. Ese disparate tan grande es el de cuál es la base jurídica de la independencia de Cataluña a partir del 27 de septiembre. Ese disparate. Para que no le salgan al paso diciendo, pero ¿cómo usted puede incluir en unas elecciones autonómicas en las que participa muchísima gente que no quiere la independencia? Si ahora se calcula que solamente un tercio está a favor de la independencia, los 2 tercios restantes van a votar. ¿Y cómo usted puede interpretarlo de que lo que quieren es la independencia, si han manifestado muchas veces que no están por ese camino? Y dice, pues queremos que se plantee que son unas elecciones constituyentes para elaborar la Constitución de la República Catalana y que se incluya en la República Catalana, no dice la República Catalana, dice, y que se incluya, se sobreentiende, si este hombre, aunque sea tan poco inteligente, que tenga algo, y que se incluya, ojo, ¿qué se incluye en la República Catalana? Pues a los que no quieran la independencia. Uy, existe la posibilidad de que una vez declarada la independencia por la fuerza, lo que quiera, existe la posibilidad que expulse de Cataluña a los que no querían la independencia. Concibe la independencia para que todo aquel que esté en contra, expulsarlo de Cataluña, que no viva allí. Eso es lo que se deduce de aquí, ¿eh? Cuidado, ¿qué es lo que dice? Que esos que no quieren la independencia, que la República Catalana incluya en ella a los que no quieren la independencia, pero que acepten la decisión democrática, que también participen de la definición del Estado. Bueno, de verdad, este es un loco de tonto, porque hay la idiocia, puede llegar a la locura. Según un atrasado mental, hay muchas veces, por ejemplo, en la clasificación de enfermedades mentales que hizo Sondi, un gran psiquiatra suizo anterior a Freud, está incluida esa supina idiotez como una especie ya de locura. Lo que voy a leer ahora, esto ya lo define como un loco mental, como un loco, es decir, como un tonto mental de tal calibre que ya no es simplemente un idiota, sino un loco. Dice que se incluya dentro de la República Catalana a aquellos que no quieren la independencia, pero que aceptan la decisión democrática sobre el derecho a decidir. Así que es lo que ellos dicen. Es que estaban las elecciones autonómicas. ¿Acaso consistían en el ejercicio del derecho a decidir? Pero ¿quién lo sabe? Eso es secreto. Cuidado. Los que participen en las elecciones autonómicas catalanas están ejercitando el derecho a decidir, es decir, la autodeterminación de Cataluña. Por tanto, para este genio del cerebro, para este masa entera, tan grandullón, tantos kilos, solamente lo que pesa es de verdad su materia gris, pues esa materia gris ha descubierto que todo el que participe en las autonómicas está ya admitiendo que está ejercitando el derecho a decidir. Por tanto, aunque no lo quiera, está apoyando un Estado independiente de España. Seguimos y le preguntan, y luego le dice, muy bien, de acuerdo, han hecho ustedes la autonómica, han obtenido una mayoría, no de izquierda, sino todos los partidos soberanistas, y dice, el 28 de septiembre empieza la independencia. No la declaran, empieza. Y le pregunta el periodista, ¿y luego qué? ¿Y luego un referéndum? Y dice, desde luego, pero de ratificación de la Constitución catalana, no de ratificación del Estado catalán, porque el Estado catalán y Constitución catalana son dos cosas distintas. El Estado catalán, según él, va a nacer antes de la Constitución. ¿Cuándo? Pues simplemente con la autonómica nace el Estado catalán, que ya estará hecho, dice literalmente, escucharme, que no estoy inventando nada, que dice el Estado catalán que ya estará hecho al día siguiente, ya está, al día siguiente no, el mismo día, y su nacimiento es simultáneo, por tanto, al hecho de la votación, que no tiene efectos nunca, a partir de, no,
la votación de Cataluña en el acto de votar, ese acto de votar ya es Cataluña independiente. Si sale una mayoría de soberanistas, porque si al día siguiente, después del recuento, el recuento no modifica nada, el hecho ya está. Por tanto, una cosa es el hecho de la independencia que está conseguido con el hecho de votar en unas autonómicas como si fueran constituyentes de la República Catalana. En eso. Y no es nulo, porque sus efectos se retrotraen al momento de las urnas. Ahí nace. El recuento, esos son trámites de contabilidad, nada más, no tiene importancia. Seguimos. De tal manera dice que todo el que vote la autonómica habrá participado en la definición del nuevo Estado catalán. ¿Lo escucháis, catalanes? Los partidarios del PP que voten en la autonómica, en ese hecho están participando en la definición del nuevo Estado catalán, de la nueva República Catalana, en el mismo acto de votar. Seguimos. ¿Qué creéis? ¿Que se acaba aquí el arsenal de la imbecilidad? Pero eso es inagotable. Este hombre es un depósito verdadero de imbecilidades, es decir, de afirmaciones contrarias a la verdad. Seguimos. ¿Y el referéndum para qué sirve entonces? Dice, el referéndum es un referéndum de ratificación de la Constitución. ¿Pero de qué Constitución? Dice, no, hombre, es que después de esas elecciones habrá que redactar una Constitución. Y esa Constitución será ratificada luego en un referéndum de ratificación. Dice, pero no de ratificación del Estado catalán, que ya está hecho, repito, y 1.000.000 de veces lo haré. El Estado catalán nace en el momento de votar las autonomías catalanas. Como tengan mayoría los soberanistas, los que se llaman, los que defienden el derecho a decidir, ya está hecho, ya está el Estado catalán. Lo demás, referéndum de ratificación. La independencia se dirá, pues, el 27 de septiembre. Si tenemos mayoría, el proceso de ratificación constitucional será rápido. Si le bastaría 24 horas, ¿para qué más? También deben buscar apoyo internacional, le preguntan. Y aquí este hombre habla como Podemos, como Iglesias. No hay quien lo entienda, porque de Iglesias cuando no contesta no hay quien lo entienda, como se demostró en todas las entrevistas clásicas cuando le hacían una pregunta concreta, no responde, se va por las nubes, por evasivas. Es aquí lo que le dice. Le preguntan. Después de esto deberán buscar apoyos internacionales. Y dice, no explicaremos los buenos resultados. Punto primero. Porque se desactivarían. ¿Cómo es esto? Si explica los buenos resultados, no lo dice porque deberían de ser buenos resultados. ¿Qué queréis? ¿Que eso no significa nada? No, los tontos tienen una lógica. Hay que buscar cuál es la lógica de la idiotez para encontrar explicación. ¿Y cuál es la lógica? Pues que no explicará los buenos resultados porque se desactivarían. Porque no son los buenos resultados, es la apariencia de una mayoría autonómica. ¿Cómo van a explicar que esa mayoría en una elección autonómica se convierta en una mayoría de independencia y que sirva ya de declaración de independencia? Eso es inexplicable. Y si lo explicara, se desactivarían. Pero hombre, ¿a quién le va a usted explicar que de unas elecciones autonómicas salga la independencia de la República Catalana? Eso es imposible. Eso significa porque se desactivarían. Es decir, quiere decir que saben que están mintiendo, pero saben que esa mentira tiene efectos interiores. Tan interiores que pretende que esos efectos no tengan más que efectos para Cataluña. Porque fuera de Cataluña pasa como en el mundo internacional. ¿Quién puede entender eso? Fuera de Cataluña, nadie. Sigue su entrevista. Dice, entonces, ¿no lo explicará? Dice, no. Explicaremos los buenos resultados cuando ejerzamos la independencia. Entonces se verá. Es que es de risa. No, ahora no le explicamos nada. Cuando seamos independientes, explicaremos que somos independientes. Porque eso es lo que han dicho. Sí. Bueno, ¿os parece mentira? Pues esto es la realidad. Este es el dirigente máximo del catalanismo separatista. Seguimos y le preguntan, ¿y si no hay mayoría independentista el 27 qué pasará? Y aquí ya el harakiri. Escucharos lo que va a pasar. Que delante vuestra se va a hacer el harakiri, este gordinflón de la idiotez. Dice, pues, que no podremos llegar a la independencia. Es posible que me retire de la vida política. ¿Creéis que es lícito de una persona que está diciendo estas brutalidades y que le preguntáis si no gana? Dice, no, pues que no seré independiente y yo me retiro de la vida política. ¿Esto es lógico? Eso no quiere decir que este hombre carece de facultades mentales suficientes para ser alcalde de un pueblecito de 500 habitantes. Seguimos. Sobre otro asunto que dice que si él fuera español, claro, él considera que ya no es español. No es que no lo será, sino que ya no es. Dice, si yo fuera español,
vería con simpatía un cambio del PP a Podemos. Si yo fuera español, vería con simpatía, si fuera español. Si no es, él está contemplando Que ya no es español. que no es español, ya. Y si lo fuera, vería con simpatía. Sabe el único que acierta, pero no por tristeza, sino a fuerza de decir disparates, de vez en cuando sale uno que ni siquiera él comprende que es verdadero. Claro, es que Podemos es hoy la derecha nueva española. Él lo ha visto. Un cambio del PP a Podemos, de la derecha a otra derecha más moderna, que es Podemos. Digo, por tanto, y recuerdo que Podemos, como Esquerra Republicana, uno un listo, otro un tonto, pero dicen las mismas payasadas. Es una payasada el programa de Esquerra Republicana de la Independencia y es una payasada el programa de Podemos. Con eso yo creo que aunque se podría sacar muchísimo más jugo, solamente le añade que Arturo Mas va a cumplir con lo prometido, que es declarar en la investigación sobre las fortunas de Pujol, pero no ahora, sino cuando lo convoque para esa finalidad, sabe Dios cuándo, una comisión institucional, no la que ha hecho ahora, que se la niega. Es decir, no os dais cuenta todo que es lo mismo que Podemos. Si es que son iguales. Y por eso dice que si fuera español le gustaría que ahora Podemos. Claro, como que Podemos es saber nada, sabe a qué se compromete, porque cambia cada día.